on their ministry and on the life of Pastor Zachary Timms. Reva Timms has spoken very little about the events that led up to the death of her ex-husband until now. I love that he had a boldness about him. He wasn't afraid. He was always talking about El Señor les bendiga, amigos. Estamos otro día más, como de costumbre, los días lunes, grabando su programa Preguntas y Respuestas, trayéndoles temas que a ustedes esperamos que les sirva mucho en su vida diaria. El tema que traemos el día de hoy es un tema muy interesante, los invitamos a que se queden a lo largo de esta media hora, es nada más media hora el programa, y tratamos de cubrir todo el tema en ese tiempo. Los invitamos que se queden, para que puedan entender todo el concepto de lo que es el tema que traemos, para que lo comprendan completamente y se llenen de esa palabra de Dios, porque necesitamos conocer la palabra de Dios para vivir nuestra vida a la mejor manera posible. Les agradecemos a todos los que nos acompañan, los que nos miran a través de Facebook de Bendición TV, nuestros amigos que siempre están pendientes del programa, los que nos escuchan por radio, por Josué 24 Radio, gracias también porque esta radio llega a los rincones allá de México y pues Bendición TV llega también a países como Paraguay, como Venezuela y otros países también que nos escriben y nos hacen comentarios haciéndonos saber de que esta información que se da en Bendición TV les está llegando a ellos. Ustedes conéctense con nosotros, pueden descargar también el app que ahora está y pueden estar conectados las 24 horas del día y van a ver testimonios, alabanzas, predicaciones. Síganos y van a ver qué hermoso es estar recibiendo y llenando su vida a diario, porque así necesitamos llenar nuestra vida a diario de lo que es la palabra de Dios, porque así dice la Biblia, que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para creer y confiar necesitamos fe. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? A través de esta manera, de estos medios, escuchando lo que se nos dice. Entonces, vamos a comenzar este programa pidiéndole a nuestro Padre Dios que sea Él el que nos dirija, el que nos ayude, el que hable a través de nosotros y el que toque sus corazones de ustedes para que puedan comprender, revelarles la palabra, el mensaje que Él quiere hacerles llegar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, Padre. Gracias, Señor, por otro día que tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta contigo, Señor. De todo aquel que aún su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida, Señor, tiene el día de hoy la oportunidad, Padre, de inscribir su nombre allí, para que pueda habitar un día en esa tierra santa y hermosa que tú tienes creada esperándonos a nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu amor y tus misericordias tan grande, dice la palabra tuya, Señor, que es tan grande como la distancia del cielo a la tierra, que ni siquiera la conocemos. Así de inmenso es tu amor, Señor, y tu misericordia. Y por eso tú, Padre mío, quieres darnos a conocer tu palabra, para que conozcamos de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia y de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te pedimos que bendigas este programa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder transmitir la verdad, Señor. Que no se hable una palabra de mentira aquí en este tiempo, Señor. Que todo sea tu verdad, Padre Celestial. Y que tú les reveles a tus hijos para que comprendan lo que aquí se les quiere decir, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de, ¿estaré viviendo mi vida conforme a la verdad de Dios? ¿O qué es vivir conforme a la verdad de Dios? ¿O estaré viviendo en una mentira? Vamos a estar hablando acerca de eso y para esto nos vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Voy a estarles no leyéndoselos, no todos, porque si no nos consume el tiempo, pero voy a darles una pequeña reseña de lo que aquí se está hablando. En este capítulo
trata de Micaías profetiza la derrota de Acab. Acab era un rey, era rey de Israel, pero este hombre no andaba conforme al corazón de Dios, es decir, no hacía las cosas que Dios quería que hiciera. Era un hombre malo, tenía un corazón malo. Y lo que él había hecho es que hizo que el pueblo volviera a caer en la adoración a los ídolos. Se estaban idolatrando nuevamente los ídolos. Él volvió a poner a la adoración hacia los Baales. Él también estaba casado con una mujer que no era buena, una mujer mala. Y su nombre era Jezabel. Eran conocidos porque no eran unos hijos de Dios, a pesar que era el rey de Israel. Pero este no andaba conforme al corazón de Dios. Y obviamente si no andaba conforme al corazón de Dios, tampoco hacía la voluntad de Dios. Bueno, dice la Biblia que un día vino otro rey a encontrarse con él, el rey Josafat, que era el rey de Judá. Pero este sí era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, era un hombre de Dios. Y como era un hombre de Dios, cuenta la palabra que Dios lo tenía prosperado, lo tenía bendecido, porque este sí era un hombre que era obediente al Señor. Entonces este llegó a visitar al rey Acab. Y estando juntos, Acab le dijo a Josafat que por qué no se unían para pelear en contra de los sirios. Quería que fueran en contra de la ciudad de Ramot de Galad, así se llama esta ciudad. Entonces, Acab quería ir a pelear, pero él quería que unieran fuerzas estos dos reyes, estos dos ejércitos, para ir a hacer esa pelea. Pero como Josafat sí era un rey que sí obedecía a Dios, y que sí Dios le había firmado y bendecido su reino, entonces hizo algo bueno, pero a la misma vez hizo algo que no debió haber hecho, que fue unirse al rey Acab. Él le dijo que sí, aceptó lo que Acab le estaba proponiendo, pero sí le dijo Josafat, le dijo, ¿por qué no consultamos a Jehová? ¿Por qué no consultamos a Dios? Si usted ha leído los libros de Reyes y de Crónicas, nos hablan de cómo los reyes, los que sí andaban conforme al corazón de Dios, estos consultaban la palabra de Dios a través de los profetas, para que Dios los guiara y les dijera, como David, les dijera si sí podían ir a pelear las batallas o no, o si no iban a vencer, si iban a ser derrotados. Ellos consultaban con estos profetas que eran los que hablaban la palabra de Dios, lo que Dios le daba, ellos se lo decían. Entonces, por esa razón, Josafat le dijo, ¿por qué no consultas a Jehová para ver qué Él nos dice? No podemos ir así porque es nuestro deseo de ir, sino debemos hacer la voluntad de Él, porque si no, no nos va a ir bien. Eso es lo que Josafat sabía. Entonces, dice la palabra que Acab hizo el mandato de que viniesen todos los profetas. Dice que se juntaron aproximadamente como unos 400 o más profetas. Y todos estos le decían a estos dos reyes que sí debían ir. Le decían de que Dios les había dicho de que sí debían ir, que iban a vencer, iban a derrotar a ese pueblo sirio. Pero como Josafat no era un hombre que estaba su corazón alejado de Dios, entonces recibía de Dios, entonces él recibió que esos profetas, esa multitud de hombres que se decían que habían recibido palabra de Dios y que el Dios mismo les decía que sí podían ir a la guerra, él sabía que no todos eran de Dios. Él preguntó y le dijo, ¿hay alguno que sea un profeta de Jehová? Porque todos estos no dicen la verdad, no dicen la palabra de Dios. Y eso es parte del mensaje que
Dios nos quiere hacer llegar a nosotros el día de hoy a través de esta palabra. ¿A qué estamos nosotros prestando atención? ¿A quién estamos escuchando? Debemos de mantener una relación espiritual con Dios muy íntima para podernos dar cuenta si la palabra que se nos está transmitiendo es la palabra de verdad o es una palabra de mentira. Pero si nosotros no conocemos la Biblia, no conocemos la palabra de Dios, cualquier cosa que se nos diga lo vamos a creer porque la desconocemos. Y todo lo que venga vamos a creer que viene de Dios cuando no lo es. Entonces, esto es lo que estaba pasando allí. Estos profetas que no eran de Dios, que no estaban hablando la palabra de Dios, les decían, vayan. Había uno que dice la Biblia que se llamaba Sedequías, que se había hecho unos cuernos y que él decía, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Todos unánimes decían lo mismo, todos unánimes. Pero vea la sabiduría de este rey que se andaba otra vez conforme al corazón de Dios. Él pidió que si había alguno que fuera profeta de Jehová. Entonces mandaron a llamar, porque dijeron, sí hay uno. Entonces mandaron a llamar a Micaías, quien sí era un profeta de Dios. Y les profetizó que no debían ir porque caerían. Vamos a leer lo que dice el versículo 18 del versículo 16 del capítulo 18. Dice así, en Segunda de Crónicas. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. La palabra que Micaías estaba diciendo no era la misma que estaban diciendo los profetas. Todo ese montón de profetas unánimes diciendo una cosa, pero Micaías vino y dijo otra cosa. Pocas palabras, lo que les estaba diciendo acá es, van a ir sin pastor, sin Jehová. Si ustedes van a esa guerra, Jehová no va con ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jehová no va con ustedes, van a ser derrotados, van a estar perdidos. A Acab no le gustaba que Micaías le profetizara y no le gustaba por la simple razón de que Acab quería que le dijeran lo que a él le convenía, lo que sus oídos querían escuchar. Pero a Micaías, como era un profeta de Dios, él le iba a hablar lo que Dios le decía. Entonces, por esa razón, Acab no quería a Micaías. Él lo dijo que no quería. Cuando él le profetizó esta palabra, dijo, ¿ves? Por eso es que yo no quería llamar a este hombre. Porque nada bueno me profetiza nunca. Nada bueno. Pero ¿cómo le va a decir algo bueno Dios a Acab si anda haciendo lo malo? Entonces, eso nos ocurre a nosotros en muchas oportunidades. Queremos y estamos en un lugar porque nos gusta lo que nos están diciendo, porque nos conviene lo que nos están diciendo conforme a la vida que estamos llevando. Pero a lo mejor no es esa la verdad. No es esa la verdad que Dios quiere que tú escuches y que tú conozcas. Pero si tú te conformas a eso, no vas a crecer, no va a cambiar tu vida y tu unión y relación con Dios no va a crecer tampoco. Entonces, necesitas escuchar la verdad que solamente Jehová tiene. Pero tú dices, ¿cómo voy a identificar, cómo voy a saber si me están hablando verdad o mentira? Otra vez, como lo dijimos hace unos momentos, lee la palabra de Dios y pide la revelación a Dios. Tú la lees y Dios te revela la verdad. Así vas a saber si donde tú estás, porque puedes estarte reuniendo, congregando en un lugar donde lo que se te esté profetizando es totalmente erróneo, porque les conviene a quien esté parado en ese púlpito, pero tú tienes que conocer la verdad. Entonces, debes de buscar de Dios para estar seguro que sí estás alimentándote de ese pan que no está adulterado.
de ese pan que está fresco, de ese maná que se ha sido enviado por Dios. Eso es lo que tú debes de buscar. Dice, como leíamos, que Micaías les dijo eso, les profetizó eso. Otro punto que podemos ver aquí también es que las malas compañías, las malas influencias de ciertas personas nos pueden hacer caer, nos pueden hacer desviarnos en el camino correcto, en el camino en donde Dios nos ha traído. Pero esas malas amistades, esas malas influencias nos pueden hacer que nos perdamos en medio de este camino que tenemos que recorrer para llegar un día a habitar con nuestro Padre Dios. Acá, una cosa mal que hizo Josafat fue juntarse, aliarse, unirse con Acab, cuando este era un hombre que no era hijo de Dios. Un hombre que no obedecía a Dios, un hombre que andaba en los malos caminos adorando a los Baales. Eso hizo mal él y por poquito lo hace caer, porque si él se hubiera dejado llevar por esa palabra de mentira de esos profetas, creyendo que era verdad, se va a la guerra junto con Josafat, con Acab, y hubiera muerto, hubiera perdido, hubiera sido derrotado, porque Dios lo había dicho. Van a andar, si van a ir como ovejas sin pastor, porque yo no voy a ir con ustedes. Eso les dijo. Estaba escuchando el otro día un testimonio, y a lo mejor ustedes lo han visto, lo han escuchado, de de un football player. Llegó a tener fama, llegó a tener mucho dinero, un muchacho que desde pequeño mostró sus habilidades para jugar el fútbol, y su padre jugaba también, y pues lo tuvo a él, y me parece que a su hermano también, entrenándolo, enseñándolo, y estaba ya yo no conozco mucho de deporte, no puedo especificarles a dónde es que había llegado, pero sí sé que ya tenía contratos. Era un football player muy conocido. Resulta que en una oportunidad él se juntó con las personas equivocadas, con los amigos equivocados. Estos lo llevaron a cometer un asesinato. Terminó en la cárcel, perdió su contrato, su carrera, y no solo eso, perdió su vida y perdió su salvación, por haberse juntado con las personas equivocadas, por haber prestado oído a las mentiras de Satanás. Por eso es que también esa es otra enseñanza que esta palabra de Dios nos está dejando en este día, que debemos de cuidar también de con quién nos juntamos, quiénes son nuestros amigos. Eso también tenemos que verlo. Nosotros, como ese rey, queremos escuchar y vivir una vida según como nos convenga. No queremos oír a Dios. Queremos vivir un evangelio conveniente, porque queremos seguir haciendo las cosas que siempre hemos hecho, y supuestamente pues alabando a Dios, teniendo una relación con Dios, cuando sabemos que no es posible, porque dice la palabra de Dios que no puedes alabar a dos dioses a la vez. O amas al mundo o amas a Dios. Y a veces nosotros no queremos venir a Dios porque decimos, ¿cómo voy a dejar esto? De verdad a mí me gusta mucho hacer esto. De verdad yo me entretengo tanto en esto. ¿Y qué si allá me dicen que lo tengo que dejar? Pero ¿sabes qué? Dios es el que se encarga. Si eso que tú estás haciendo es algo malo, algo que te va a alejar de Él, Él mismo te lo quita, te quita el deseo. Después ya no lo vas a extrañar. Pero si eso que tú haces no es algo que te va a quitar el tiempo de Dios, no es algo que tú pones por encima de Dios, entonces Él no te lo va a quitar. Él comprende. Dios es un Dios de orden. Él sabe y conoce nuestro corazón y nuestra vida, y Él sabe lo que nos estorba y lo que no. Entonces, no quiere decir de que cuando uno viene a seguir a Dios, la vida va a ser aburrida totalmente. No,
porque Dios nos da un gozo muy diferente al que antes teníamos. El gozo que antes teníamos era momentáneo, era pasajero. ¿Cuántos artistas, personas hemos escuchado que tienen todo el dinero, tienen todo para comprar, nada que puedan desear existe, porque tienen el dinero para comprarlo? Los atienden como reyes. Si llegan a un restaurante, son los primeros que llegan, que se sientan, aunque no haya dónde sentarse, los atienden. Tienen todas esas cosas, y son felices momentáneamente. Pero hemos escuchado muchos testimonios de algunos que cuando llegan a su casa están solos. Y nada de lo que tienen ni nada de lo que hacen los llena. Porque ese gozo, otra vez, es momentáneo, es pasajero. Pero Dios, cuando tú vienes a Dios, Él te pone otro gozo. Y Él te hace que te gusten las cosas de Él, que quieras buscar las cosas de Él. Y poquito a poco nos va quitando las cosas que Él sabe que no nos sirven. Pero Él quiere ver que nosotros pongamos de nuestra parte. Que no nos acomodemos a esa vida, que no nos acomodemos al pecado. Que ya el pecado ya no dé lo mismo. Que ya no sintamos nada en estar pecando, porque eso es nuestra vida. Eso es. Escuchaba también el otro día en un reportaje de unas personas que se congregaban en una iglesia en Utah. Ustedes saben la congregación allá que es la fuerte en esa área. Se congregaban allí. Ellos estaban diciendo, ellos mismos decían que en el día ellos iban a la iglesia, ellos iban y se congregaban, pero en la noche ellos andaban enmascarados y porque pertenecían a un grupo de personas que vendían droga, que andan en el mundo de las drogas, no solo usándolas, pero vendiéndolas. Y en el día andan allá congregándose. Entonces el pecado ya nos da lo mismo. Ya estamos conformes, ya estoy sentada allí oyendo lo que están diciendo de Dios y en la noche haciendo otras cosas y me da lo mismo. ¿Por qué? Porque nos acomodamos al pecado, porque queremos oír lo que nos conviene y quedarnos allí donde no nos dicen nada, donde nos conviene estar. Según nosotros, no según Dios. Dice la Biblia que Micaías vio a Dios en su trono. Cuando estaba sucediendo esto, que él les profetizó esto, Micaías tuvo una visión. Dice el versículo 18 al 23, 21 al 23. Dice, y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira. Vamos a leer un poquito más arriba. Capítulo 18, versículo 18. Dijo Micaías, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Eso estaba viendo Micaías, viendo esa visión. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Vea, Jehová estaba preguntando allí en el cielo, en su trono. Y uno decía sí, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Jehová estaba sentado en su trono y habían ángeles malos que llegaron a su presencia. Y uno decía que iba a inducir a Acab de una manera, o sea, en pocas palabras le iba a decir una cosa, de esta manera va a tratar de persuadirlo para que vaya a pelear contra Ramot de Galad y pierda y mueran todos. Uno decía una manera, otro decía otra. Pero
a quien Dios le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lograrás, anda y hazlo así. Ese espíritu de mentira vino aquí y ese era el espíritu que andaba en aquellos profetas, diciéndole, vayan porque ustedes van a vencer. Tenemos que estar atentos a qué estamos escuchando, a qué estamos prestando atención, a ese espíritu de mentira que nos dice que el lesbianismo y el homosexualismo es aceptable, que Dios lo acepta. A eso estamos aceptando, a eso estamos oyendo, a ese que nos dice que nuestros hijos no, con darle lo material es lo más importante, que no necesitan que les dediquemos tiempo a hablarles de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos escuchando. Tenemos que prestar atención, andar en el Espíritu, y eso solo se logra con la unidad con Dios. Eso solo se logra así, orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios. Solamente así se logra tener esa relación estrecha con Dios para que nosotros podamos escuchar qué es verdad y qué es mentira de lo que anda en el mundo y se nos dice. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Tenía otros mensajes que hacerles llegar, pero espero que hayan comprendido la esencia de este mensaje, de esta palabra de Dios, de lo que Él nos quiso decir esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por habernos ayudado y acompañado. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por lo que hiciste llegar a los corazones de tu Hijo. Hazlo que lo almacenen, Señor, revélale para que lo comprendan, lo entiendan y puedan querer y desear tener esa relación contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amigos, una vez más por habernos acompañado en este otro programa suyo de preguntas y respuestas. No se pierda la próxima semana, que aquí estaremos otra vez trayéndoles otro tema de interés para ustedes. El Señor les bendiga y muchas gracias a todos nuestros amigos de Facebook.